Voy a realizar la simulación de la validación del modelo conmutado de, del convertidor elevador en el software PSI. Por un lado, aquí en la red de trabajo, tenemos el convertidor CDC elevador que va a tomar la energía del módulo fotovoltaico y lo va a llevar a una carga resistiva. Los parámetros del convertidor de simulación están en el archivo file. Eh, como se ve aquí a la derecha. Aquí tengo una imagen de las ecuaciones del modelo conmutado del convertidor. Este sería el modelo conmutado del convertidor CDC elevado. Y la idea es validar el modelo mediante una simulación utilizando bloques de PSIM. En primer lugar, vamos a poner en diagrama bloques cada una de las ecuaciones diferenciales que aparecen en el modelo. Comenzando con, en el caso de la derivada del voltaje del capacitor de entrada con respecto al tiempo, tendríamos una ganancia. Podemos utilizar aquí el bloque de ganancia y pondríamos 1 entre 6 la ganancia de ese bloque, que sería la ganancia 1 sobre 6 que está aquí en este punto. Posteriormente, ese bloque de ganancia está multiplicado a una diferencia entre la corriente IPV y la corriente IL. Vamos a utilizar un bloque de suma donde por un lado entra la corriente IPV y luego se le resta la corriente IL. Vamos a utilizar aquí una etiqueta para la corriente IPV y otra etiqueta para la corriente IL. Y de esa manera ya tendríamos la ecuación que sería IPV menos IL multiplicado por 1 entre 6. El resultado va a ser la derivada del voltaje del capacitor de entrada con respecto al tiempo. Para obtener el voltaje del capacitor, vamos a utilizar un bloque de ganancia de función de transferencia, que es un integrador. El bloque de función de transferencia lo podemos obtener aquí como una función de transferencia en el dominio de S. Y sería 1 sobre S, es decir, 0, 1, 1, 0. Es decir, 1 en el denominador, S en el denominador. Y como resultado tendríamos el voltaje BCI del modelo conmutado. Vamos a utilizar una etiqueta para ponerlo. Y vamos a utilizar el subíndice MC de como modelo conmutado. También le vamos a poner un visualizador para tener una imagen del voltaje de BCI del modelo conmutado. Ahora pasamos a la segunda ecuación diferencial, la del voltaje del capacitor de salida. Para
ahorrar poco de tiempo, vamos a copiar esta primera diagrama de bloques y lo vamos a poner en la parte de abajo. Y básicamente sería el voltaje de salida del modelo conmutado. Y tendríamos el mismo integrador, la función de transferencia en el dominio de S. Y la ganancia en este caso sería 1 entre CO. Y también tendríamos un bloque de una suma. Por un lado, tendríamos 1 menos S1 por IL. Vamos a utilizar un bloque de multiplicación aquí, donde en primer lugar tendríamos 1 menos S1. Entonces el 1 lo podríamos poner como una fuente de una señal constante que tendría el valor de 1 y luego le restaríamos S1. Eso lo vamos a poner con una etiqueta S1. Entonces tendríamos 1 menos S1 multiplicado por IL. IL lo vamos a obtener aquí. Y eso se va a restar con menos BCO sobre R. Entonces, por un lado tendríamos aquí 1 menos S1 por IL y luego menos BCO sobre R. BCO lo vamos a tomar como una etiqueta, que sería BCO del modelo conmutado, y se multiplicaría por una ganancia, donde la ganancia sería 1 sobre R. Y eso es lo que tendríamos en la resta. Aquí IL también vamos a ponerle subíndice MC, que es del modelo conmutado, al igual que en la parte de arriba. Y de esa manera tendríamos el segundo diagrama de bloques de la ecuación diferencial. Finalmente, tendríamos la tercera ecuación, que es para la derivada de la corriente y L con respecto al tiempo. Vamos a utilizar igualmente copiar. Ahora esta sería la corriente IL del modelo conmutado. Tendríamos el mismo integrador y en este caso la ganancia sería 1 sobre L, es lo que está aquí, 1 sobre L, y luego ya eso multiplicaría a BCI menos 1 menos S1 por BCO. Entonces tendríamos un punto de suma, donde aquí tendríamos a BCI, ya lo tenemos acá arriba, menos 1 menos S1 por BCO. Aquí ya tenemos 1 menos S1, simplemente utilizamos una etiqueta. Vamos a llamarle S1C, que vendría aquí abajo y se multiplicaría con BCO. Y tendríamos BCI menos 1 menos S1 por BCO.
Y de esta manera tendríamos en diagrama bloques las ecuaciones diferenciales que modelan el comportamiento del convertidor elevador en el circuito. Comenzamos a verificar desde arriba. Tenemos aquí, por ejemplo, IPV. IPV vamos a utilizar un sensor de corriente para detectar la corriente del módulo fotovoltaico, de tal manera que podamos utilizar esa misma corriente para inyectarla al modelo. Entonces aparecería aquí IPV. Luego, IL del modelo conmutado se obtiene a partir de la tercera ecuación y como resultado de la primera diagrama bloque tenemos el voltaje del capacitor de entrada del modelo conmutado. En el segundo diagrama bloques tenemos 1 menos S1 por IL menos BCO entre R. Todo multiplicado por 1 entre SO y la salida sería el voltaje BCO del modelo conmutado. Y en la tercera ecuación tenemos BCI menos 1 menos S1, que sería S1C, multiplicado por BCO del modelo conmutado. Todo eso multiplicado por la ganancia 1 sobre L, y la salida sería IL del modelo conmutado. Entonces, de esta manera tenemos, por un lado, la simulación del circuito, y por otro lado, la simulación del diagrama bloques del modelo conmutado, que aparece acá en la imagen. Los datos que aparecen en el file se comparten tanto para el circuito como para el modelo. Y estamos trayendo del circuito la corriente IPV y también la señal S1, que en este caso corresponde a la señal de activación del transistor y que en el modelo corresponde a la función de conmutación S1. Dado que son iguales en el valor, se utiliza esta misma para el modelo. En principio está todo listo para hacer la simulación y hacer la comparación. La idea sería comparar los voltajes y las corrientes del circuito, compararlas con los voltajes y las corrientes del modelo conmutado y validar que las ecuaciones que modelan el comportamiento del convertidor son correctas. El tiempo de simulación está en 0.1 segundos y el time step es de 1 por 10 a la menos 10. En dado caso de que exista algún error, pues el mismo software nos lo va a marcar y tendríamos que verificar si se omitió algo en la implementación del modelo. Se hace la simulación y se tienen resultados. Básicamente lo que quisiéramos ver es si la IL del circuito y la IL del modelo conmutado se parecen o por ahí hay alguna diferencia. Aquí se observa que efectivamente hay una similitud entre la corriente IL y la corriente IL del modelo conmutado. Aparecen ambas gráficas superpuestas. Vemos ahora el voltaje de entrada BCI del modelo conmutado y el BCI, que es igual a BPV del circuito. Y tenemos también una aproximación del valor obtenido en ambas simulaciones, en ambas señales. Y finalmente tenemos el voltaje de salida del circuito y el voltaje de salida del modelo conmutado.
y aquí también hay una cierta parecido en el transitorio y un pequeño error en el estado estable. Para tratar de reducir ese error, vamos a reducir el tiempo de simulación a 0.04 segundos y vamos a disminuir el time step. Abro el control de simulación y le voy a poner aquí 1 por 10 a la menos 7 y el tiempo total de simulación de 0.04. Y vuelvo a hacer la simulación. En este caso se observa que las señales que se están mostrando corresponden tanto al modelo conmutado como al circuito y los resultados son bastante parecidos tanto en el transitorio como en el estado estable. Voy a hacer un zoom en el estado estable para tener una mejor acercamiento y efectivamente, ¿no? Se ve como las señales están superpuestas tanto de la corriente IL como del voltaje de BCI como del voltaje V. De esta manera se valida las ecuaciones del modelo conmutado utilizando la simulación en PSIM y comparándolas con el resultado del circuito. Eso es todo. Adiós.